hemos llegado al final del programa del día de hoy. Como siempre, antes de despedirnos, quisiéramos contestar alguna pregunta que nos ha llegado a nuestro correo electrónico perspectivatv@ide.edu.es. La pregunta del día de hoy decía básicamente: en varias ocasiones he escuchado sobre el riesgo país, pero todavía no me queda claro el concepto y su verdadera utilidad. La verdad es que durante los últimos 2 o 3 años hemos escuchado hablar sobre el riesgo país y hemos escuchado cosas positivas y cosas negativas, sobre todo sobre algunos funcionarios de gobierno que dicen que el riesgo país en realidad no sirve para nada y es simplemente un indicador que lo utilizan en algunos países desarrollados, pero no sirve en los países latinoamericanos, por ejemplo. ¿Qué es el riesgo país? El riesgo país es una medición de cuánto espera de rentabilidad un inversionista que viene al Ecuador o a un país latinoamericano o un país en desarrollo respecto a lo que esperaría recibir en un país desarrollado, por ejemplo Estados Unidos o Europa. El riesgo país se mide en puntos. Por ejemplo, el Ecuador tiene un riesgo país de alrededor de 700 puntos. Eso significa que un inversionista que quiere venir al Ecuador esperará una inversión adicional de un 7%. Otro ejemplo: si es que el riesgo país en el Ecuador, por ejemplo, fuera de 900 puntos, significaría que un inversionista, por poner su dinero en el Ecuador, quisiera que le paguen un 9% adicional en lugar de lo que le pagarían en Estados Unidos. En definitiva, esta tasa tiene que sumarse a la tasa de interés del mercado y demás otras cosas, y terminas con una tasa del 9% adicional a lo que requerirías para tu capital invertido en otro país que tenga menos riesgo. Lógicamente, esto tiene que ver con mayor riesgo, pero mayor ganancia de la inversión que uno espera tener en ese mercado. ¿Cómo se calcula el riesgo país? Pues lo calculan agencias internacionales, bancos internacionales muy conocidos como JP Morgan, y sacan una gran cantidad de variables como el riesgo político, el riesgo financiero, la política macroeconómica, una serie de indicadores, lo juntan en una fórmula y sacan el riesgo país en base a puntos. Esa es la diferencia entonces entre riesgo e incertidumbre. En el Ecuador el problema es que hay mucha incertidumbre política, económica y demás, y los inversionistas lo que les gusta es tener riesgo, pero también mayor rentabilidad de sus inversiones realizadas en el Ecuador o en otros países. Esperamos haber podido contestar la pregunta de nuestro televidente. Recuerden que siempre estamos dispuestos a contestar sus dudas, preguntas y comentarios a la casilla perspectivatv@ide.edu.es. Con ustedes se despide Julio José Prado. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias.